A ver, ¿cómo muere una democracia? A veces no es con una gran explosión, ¿sabes? A menudo es un desmoronamiento lento. Hoy vamos a analizar, paso a paso, cómo Adolf Hitler llegó al poder, uno de los capítulos, sin duda, más oscuros y aleccionadores de la historia. Fijaos en este dato, así para empezar. En 1933, la joven democracia alemana se vino abajo, pero no fue por una invasión ni nada parecido, se destruyó desde dentro. Y esa es la conclusión de la historia que vamos a contar, para entender cómo se pudo llegar a ese punto. Y esa, claro, es la gran pregunta, porque esto no pasó de un día para otro, ni mucho menos. Fue como una fila de piezas de dominó que, una a una, van cayendo y empujando a la siguiente. Pues vamos a seguir esa cadena de acontecimientos para entenderlo bien. El origen de todo, la primera pieza de ese dominó, la encontramos en las ruinas de la Primera Guerra Mundial. Es que es imposible entender el ascenso de Hitler si no entendemos primero lo que supuso para Alemania aquella derrota. Tras la derrota en 1918, a Alemania le imponen el Tratado de Versalles. Y aquello no se vio como un acuerdo de paz, para nada. Se sintió como una humillación nacional. Las sanciones económicas y militares eran durísimas y crearon un resentimiento brutal que dejó el terreno abonado para lo que vendría después con la nueva República de Weimar. Y es que esa república nació literalmente en medio de un caos absoluto. Imaginaos el percal, una hiperinflación que hacía que el dinero no valiera nada, un paro por las nubes, violencia política a diario en las calles y una sociedad completamente rota. La democracia alemana era frágil desde el minuto uno. Y claro, en este caldo de cultivo de caos y desesperación, apareció una figura que supo capitalizar todo ese enfado y ese resentimiento. Es justo aquí donde entra en escena Adolf Hitler. Hitler, que era un orador muy carismático, la verdad, supo ofrecer algo muy potente. Respuestas súper sencillas a problemas increíblemente complejos. Su mensaje caló en millones de personas porque les daba culpables claros de su sufrimiento y les prometía devolver a Alemania esa gloria que sentían que habían perdido. Ojo que al principio intentó tomar el poder por la fuerza, pero el fracaso del golpe de Estado de Múnich en 1923 fue un punto de inflexión total. En la cárcel se replanteó su estrategia y aquí está la clave. Decidió que iba a destruir la democracia no desde fuera, sino desde dentro, usando sus propias reglas, sus propias elecciones. Y entonces el mundo entero se vino abajo. La Gran Depresión de 1929, que empezó en Estados Unidos, golpeó a Alemania con una fuerza brutal. ¿Por qué? Porque su economía dependía muchísimo de los préstamos americanos. Aquello fue, literalmente, la chispa que prendió la mecha. Esta gráfica lo dice todo, es que no hay más. Antes de la crisis económica, el apoyo a los nazis era mínimo, casi residual. Después, con el paro disparado y la gente habiendo perdido la fe en los partidos de siempre, ¡pum!, sus votos se catapultaron. En 1932 ya eran el partido más votado del Parlamento. Con el poder político ya casi en sus manos, empieza la fase final. El colapso de la democracia fue increíblemente rápido y se debió, en buena medida, a un error de cálculo garrafal por parte de las élites políticas del momento. Las élites conservadoras de Alemania cometieron un error histórico. Como le tenían más miedo al comunismo, pensaron que podían usar a Hitler, controlarlo para sus propios intereses. Así que convencieron al presidente Hindenburg para que lo nombrara canciller en enero de 1933. Pensaban que lo estaban domesticando, pero fue él quien los utilizó a ellos. Una vez en el poder, la velocidad fue de vértigo. El incendio del Parlamento, el Reichstag, se convirtió en la excusa perfecta para liquidar las libertades civiles. Poco después, la ley habilitante le dio el poder absoluto para legislar sin ningún tipo de control. La democracia pasó a ser un decorado vacío. Para cuando Hindenburg murió en 1934, el golpe de Estado legal ya estaba completado. Bueno, después de ver toda esta cadena de acontecimientos, la pregunta es obligada. ¿Qué podemos aprender de todo esto? ¿Cuál es la advertencia que nos deja esta historia? Lo que vemos es que esto no fue obra de un solo hombre, sino el resultado de una combinación de factores, de una tormenta perfecta, una crisis económica brutal, un miedo social que necesita encontrar culpables, una maquinaria de propaganda súper efectiva y, por último, unos políticos que subestimaron la amenaza. Y esta es, para mí, la lección fundamental. La democracia no fue destruida de un solo golpe. Se fue erosionando, sistemáticamente, desde dentro. Hitler supo explotar todas sus grietas, la desconfianza en las instituciones, el descontento, el miedo, hasta que al final no quedó nada que defender. Y todo esto nos deja una pregunta final, que la verdad resuena mucho hoy en día. Es un recordatorio de que ningún sistema político es indestructible. Su fortaleza al final depende de la confianza y del compromiso de la gente, sobre todo cuando llegan los tiempos difíciles.